Quiero comentarles que tanto en el documento grande que tienen ustedes, como en el resumen que voy a continuación a comentar, que se les está o ya se les debe haber distribuido, todos los datos son datos oficiales. Si mal no recuerdo, solo en un lugar usamos datos del Centro de Finanzas Públicas. En general, los datos siempre son de INEGI, los datos siempre son de fuentes oficiales, en algunos casos son de la OECD o del Banco Mundial. Este es el documento, esta es la primera parte, que es la parte económica, y es un análisis que hace la fracción de los diferentes temas que tienen que ver con los primeros 10 años de gobierno panista. El documento que voy ahora a resumir lo hemos llamado 10 años sin empleo, sin crecimiento y sin bienestar. En el año 2000, después de la severa crisis de 1995, el primer gobierno panista recibió una economía que crecía al 6% anual en un marco de estabilidad macroeconómica, pero el retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del nuevo equipo de gobierno, truncó la tendencia, condujo a la caída y el estancamiento de la economía. De acuerdo al INEGI, la tasa media anual de crecimiento de la economía en los años recientes ha sido de 1.71%, lo que mantiene prácticamente estancado el producto por habitante. Ya ustedes vieron ayer la caída del producto per cápita que estuvo manejado en todas las noticias de ayer. Al considerar este esquema desigual de la distribución del ingreso, se entiende por qué se ha deteriorado la calidad de vida y ha aumentado la pobreza en 6.1 millones de personas. A ello, si ustedes quieren dramatizar más esto, el Banco Mundial le suma hasta el momento en que se hizo el cálculo de los 6.1 millones, 4.1 millones más. La estabilidad macroeconómica es necesaria por el buen desarrollo de la economía, pero al ser el único objetivo de este gobierno, se impide el crecimiento, se desalienta la inversión privada, en particular la de pequeñas y medianas empresas. Además, se inhabilita al sector formal de la economía para promover el empleo. No existe en México una política industrial y ello explica en gran medida el desmantelamiento de la planta productiva nacional. Por ello, el índice de la actividad industrial es apenas igual al de 2006. Tan solo la industria de la construcción se contrajo en 4.6% en lo que va del actual gobierno y la inversión extranjera directa ha disminuido en 59% en los últimos 10 años. Las actividades de la industria turística, que se vieron afectados por la crisis y por el mal manejo de la epidemia de la influenza, padecen ahora los efectos de la inseguridad pública. El número de viajeros a nuestro país pasó de 103 millones a 79 millones y ha disminuido un 80% en la última década. La tasa de desempleo abierta, que antes de 2000 era de 2.3%, actualmente es de 5.1%. Cabe señalar que en marzo de este año, apenas en marzo, la tasa de desempleo era de 4.61 y para abril aumentó a 5.1, que es el dato que ustedes conocen y que se conoció durante el fin de semana. Junto con los desocupados, trabajadores sin salario
o en la economía informal y subempleados ya suman casi el 46% de la población económicamente activa, y estos son 22 millones de personas. La banca privada obtiene el grueso de sus utilidades de los intereses por créditos al gobierno, al consumo hipotecarios y por las elevadas comisiones a los usuarios. Por ello, el crédito para el desarrollo nacional privado se ha reducido casi a la mitad como proporción del Producto Interno Bruto, al pasar de 30% después de la crisis de 95-96 a solo 17% en la actualidad. Esto, si le sumamos banca de desarrollo, que lo van a ver un poco más adelante, los datos son mucho más agudos y mucho más difíciles que estos que les acabo de leer. Asimismo, en lo que va del siglo XXI, debido esencialmente a condiciones internacionales, se han producido los ingresos públicos adicionales más cuantiosos de la historia, gran parte de los cuales proceden del petróleo. Así, el presupuesto federal casi se ha triplicado, pero ninguno de los problemas torales del país se ha resuelto. La razón, el despilfarro de los recursos públicos, que en vez de destinarse a la inversión en infraestructura, se han usado para aumentar desmedidamente el gasto corriente improductivo, impulsar los programas asistencialistas, que suelen ser manejados con fines electorales y no necesariamente sociales, y practicar un federalismo, digamos, perverso, que ha concentrado las decisiones de políticas públicas en las delegaciones estatales de los gobiernos panistas. En suma, después del crecimiento alcanzado en el año 2000, la economía se desplomó hasta sus niveles más bajos en 8 décadas, y aunque hay un repunte, después de la crisis de 2009, el estancamiento persistente de la economía y la caída del ingreso per cápita real son un fracaso de los gobiernos panistas que se refleja en el rezago del empleo y el bienestar social. Algunos indicadores económicos. Empezamos con el más importante, el empleo. El desempleo es un fenómeno maligno que se reproduce a sí mismo en una espiral descendente del ingreso, la demanda, las ventas, la producción y la ocupación. En el año 2000, el desempleo abierto era del 2,30% de la población económicamente activa, y durante 2009 llegó a la cifra récord de 6,2%. Ya antes les di el dato de que ahora es 5,1% en abril. Según el INEGI, actualmente existen en el país 2,58 millones de personas desempleadas, 12,66 millones que laboran en el sector informal, 3,3 millones subocupadas y 3,06 millones que no reciben remuneración por su trabajo. Esto representa 45,83% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 22 millones de personas no trabajan o lo hacen en condiciones precarias. En 10 años, el número de personas que laboraron y que recibieron la prestación de seguridad social únicamente se elevó en 2,3 millones, pero el aumento de la población fue de 14,8 millones de personas. En promedio, cada año se incrementó la población en 1,5 millones de personas y el empleo lo hizo apenas en 230,000 anuales. Al comparar el número de empleos formales de 15 millones a marzo de 2011 con el total de la población que está en condiciones de trabajar, que son más de 47 millones,
vemos que el empleo en el país es completamente insuficiente, al comparar los mismos 15 millones de empleos formales con los 112.3 millones de habitantes que tiene el país, se advierte el tamaño real de la brecha. En el reporte Perspectivas de Empleo de 2010, la OECD considera que en el país la brecha entre la pérdida de empleos y la tasa de empleo en México es mayor que en otros países de la zona. Por lo que respecta a los jóvenes, la misma OECD considera que 19.2 millones de entre 15 y 29 años se han ido agregando al rezago educativo, lo que les impide incorporarse al mercado de trabajo. Dentro de este grupo se identifica a 6.7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que los hace vulnerables para ser reclutados por la economía informal y el subempleo, o en el peor de los casos, en actividades delincuenciales, del narcotráfico o del crimen organizado. De acuerdo al rector del UNAM, esta cifra ya es de 7.5 millones y no de 6.7 como estamos usando el dato oficial.